Entre las vastas dunas que danzan bajo el sol abrasador del desierto egipcio, hay un silencio antiguo, casi intacto. No es un silencio vacío, es denso, profundo, como si cada grano de arena guardara un secreto milenario, una memoria olvidada, una historia que espera pacientemente el momento justo para ser escuchada otra vez. Al caminar por estos paisajes que parecen inmóviles en el tiempo, es fácil olvidar que bajo los pies reposan ciudades enteras, templos, calles, mercados, murallas, objetos, nombres y vidas. Todo allí, dormido, acunado por el manto implacable de la arena que cubre, esconde, protege y a veces devora por completo lo que alguna vez fue luz, movimiento, civilización. Egipto es más que pirámides monumentales y faraones consagrados en los libros escolares. Es un laberinto de ausencias. Cada espacio vacío que los ojos encuentran puede ser, en realidad, un escenario invisible donde miles de personas vivieron, construyeron, rezaron, soñaron y desaparecieron. Lo que nos llega hoy es solo una fracción, una astilla de la inmensidad que existió. Lo visible es casi siempre lo que sobrevivió a los caprichos del tiempo, del clima, de las guerras, de los saqueos, de los reinos que se alzaron y cayeron, dejando atrás vestigios borrados por la arena. La verdadera riqueza de Egipto está oculta, enterrada bajo siglos de viento y silencio. Y ahí comienza el misterio. ¿Por qué desaparecieron tantas ciudades? ¿Cómo pueden estructuras enteras desaparecer sin dejar rastro? La respuesta está en la naturaleza misma del desierto. El Sahara, ese océano de dunas y piedras, no fue siempre así. Miles de años atrás, estas tierras eran fértiles, atravesadas por ríos, habitadas por pueblos nómadas y agricultores. Con el paso de los milenios, la desertificación avanzó, sepultando rutas comerciales, aldeas, centros religiosos. La arena se mueve con el tiempo, cubriendo lo que los humanos construyen, como si la tierra exigiera el retorno al silencio. Egipto, en ese sentido, es una biblioteca enterrada, y cada nuevo descubrimiento arqueológico es una página reencontrada en medio de la nada. Los antiguos egipcios lo sabían. Reverenciaban el desierto no solo como un límite físico, sino como un territorio espiritual donde la vida y la muerte se entrelazaban. La tierra seca e implacable era también una guardiana. Ella acunaba los cuerpos de los muertos, ocultaba los caminos sagrados, resguardaba los tesoros de los reyes. Para ellos, esconder algo en el desierto era otorgarle un destino eterno. Lo que se enterrara allí estaría protegido de los ojos de invasores, ladrones, curiosos, pero también estaría fuera del alcance de los hijos del tiempo. El desierto no devuelve fácilmente lo que ha tomado, y sin embargo, a veces lo devuelve, a veces por una combinación rara de intuición humana, tecnología moderna y suerte ancestral, la arena se abre. Y entonces, una ciudad resurge, como un susurro que llega desde lo más profundo del tiempo, como un eco de voces que jamás imaginamos volver a oír. Eso es lo que ocurrió recientemente con la ciudad descubierta cerca de Alejandría. Allí, bajo metros de arena compactada, yacían los restos silenciosos de una vida que alguna vez latió intensamente. Estructuras preservadas, objetos intactos, vestigios de una civilización que por alguna razón fue olvidada. No por ser pequeña, irrelevante o distante, tal vez fue silenciada por el tiempo y solo ahora se permite ser redescubierta. Esa ciudad no emergió como una explosión de evidencia, se reveló como un secreto confiado. Primero, fragmentos de cerámica, luego, muros alineados, inscripciones tenues casi borradas. El trabajo de los arqueólogos se convirtió en una escucha cuidadosa, un intento paciente por descifrar lo que la arena susurraba al viento. Cada hallazgo era una confirmación. Allí hubo vida, hubo propósito, hubo historia. Y lo más intrigante, había ausencia de registros. Ningún mapa indicaba aquella ciudad, ningún texto conocido mencionaba su existencia. Era como si hubiera sido deliberadamente olvidada, o como si hubiera elegido el olvido. Ese es el poder de Egipto. No solo guarda sus misterios, los protege con celo. Mientras el mundo cambia, mientras los imperios modernos se alzan y caen, el desierto sigue su curso lento e indiferente.
No se apura, no entrega todo de una vez. Observa, prueba, y solo cuando cree que el momento es el adecuado, se abre. Cuando eso ocurre, no solo la arqueología se ve impactada, también nuestra noción del tiempo, de la memoria, de la presencia. Descubrir una ciudad como esa es como escuchar un llamado, un recordatorio de que el pasado nunca está realmente muerto, solo dormido, esperando que alguien se acerque con paciencia, reverencia y oído atento. Y si escuchamos con suficiente atención, quizás podamos oír lo que más tiene Egipto por contarnos. En algún punto entre el azar y la insistencia científica, hay momentos en que la Tierra decide hablar. El descubrimiento de la ciudad egipcia cerca de Alejandría no comenzó con fanfarrias ni titulares. Comenzó con un pequeño ruido en el silencio centenario del suelo, una excavación cautelosa, un fragmento inesperado, y luego otro, y otro, como piezas de un rompecabezas que hasta entonces nadie sabía siquiera que existía. El lugar, antes ignorado, pronto se convirtió en un epicentro de emoción y cautela, porque cuando el suelo revela el pasado, no solo muestra lo que fue ocultado, nos obliga a reescribir lo que creíamos conocer. Todo comenzó con una expedición rutinaria. Un grupo de arqueólogos egipcios y europeos, equipados con tecnología de radar de penetración terrestre, había mapeado regiones del desierto al norte de Alejandría en busca de pequeños sitios de interés. El área, relativamente plana y poco prometedora a simple vista, ocultaba bajo sus capas de arena milenaria una firma inusual, líneas geométricas, demasiado rectas para ser naturales. Al principio se pensó que se trataba de cimientos romanos o griegos, comunes en esa zona de influencia helenística, pero a medida que avanzaban las excavaciones, las evidencias comenzaron a susurrar otro nombre, algo mucho más antiguo. Se encontraron restos de muros de adobe, cuidadosamente alineados, formando estructuras habitacionales. Había señales de una planificación urbana rudimentaria, calles, divisiones internas, patios. Luego llegaron las cerámicas, no solo utensilios rotos, sino piezas ornamentadas con inscripciones en hierático, la escritura cursiva usada durante el Imperio Nuevo. La tipología indicaba el siglo XIV a.C., la misma época de Akenatón y Nefertiti, y fue allí, entre los fragmentos cuidadosamente limpiados, sobre mesas bajo tiendas en el desierto, donde surgieron los primeros indicios de lo imposible, una ciudad completamente desconocida por la historia oficial. Las evidencias se acumulaban, estatuillas, amuletos, herramientas, inscripciones en bloques de piedra. Todo apuntaba a una comunidad activa, jerarquizada, posiblemente vinculada a algún centro administrativo o religioso. Pero lo que más llamó la atención de los arqueólogos fueron los patrones simbólicos grabados en las paredes, discos solares con rayos que terminaban en manos, uno de los símbolos más característicos del dios Atón, la divinidad central durante el reinado de Akenatón. Eso lo cambió todo, porque sugería que la ciudad podría estar directamente conectada al período de la llamada Revolución de Amarna, uno de los episodios más controvertidos y misteriosos de la historia egipcia. La presencia de Atón indicaba que esa ciudad pudo haber sido fundada, o al menos florecido durante el breve y radical reinado en el que se abandonó el politeísmo tradicional egipcio en favor del monoteísmo solar. Akenatón trasladó la capital del imperio a Amarna e intentó borrar los nombres de los dioses anteriores. Este cambio abrupto provocó una enorme resistencia religiosa y política, lo que llevó a su caída tras su muerte. Se cree que su esposa, Nefertiti, gobernó por un tiempo tras su ausencia, y es en ese punto donde se pierde el rastro. La identidad de su hija sigue siendo un misterio hasta hoy. Muchos creen que pudo haber tenido un papel importante en el intento de restaurar o mantener el culto a Atón. ¿Y si esa ciudad hubiera sido creada por ella? Esta hipótesis, aunque aún especulativa, comenzó a ganar fuerza entre los investigadores involucrados en la excavación. La ausencia de referencias en textos antiguos, junto con la riqueza material encontrada, sugería no una aldea cualquiera, sino un centro importante, tal vez creado con fines específicos, un refugio, un retiro espiritual, una comunidad devota a un culto que fue posteriormente borrado de la memoria egipcia. La forma en que la ciudad fue enterrada,
Abruptamente, sin señales de destrucción por guerra o fuego, podría indicar un abandono deliberado, un intento de ocultar, de proteger o de desaparecer. En ese punto, el descubrimiento pasó de arqueológico a casi literario. Los periódicos comenzaron a informar. La ciudad perdida de la hija de Nefertiti. Los especialistas se dividieron. Algunos pedían cautela, recordando que se necesitarían evidencias más sólidas antes de hacer afirmaciones sobre dinastías o figuras específicas. Otros, encantados con los detalles simbólicos y estructurales, no ocultaban su entusiasmo. Por primera vez en mucho tiempo, Egipto ofrecía una ciudad intacta, nueva para la ciencia, antigua para el mundo. Mientras tanto, en el terreno, las excavaciones continuaban. Cada día traía una nueva revelación, un mural sutil, un pasadizo subterráneo, un depósito de agua construido con técnica avanzada, vasijas ceremoniales, estatuillas femeninas con rasgos reales, posiblemente retratos de una figura histórica. No había oro, ni sarcófagos, pero había algo más raro: contexto, coherencia, sentido, un tejido urbano completo, preservado por el desierto, como si esperara por milenios ser leído por ojos modernos. No era necesario excavar una tumba para entender que allí hubo vida, fe, tensión política, ruptura espiritual y silencio impuesto. El suelo, poco a poco, contaba su historia, no como un libro abierto, sino como un manuscrito fragmentado, donde cada línea redescubierta resignificaba todas las anteriores. Se requería tiempo, delicadeza, paciencia. Porque la tierra, cuando habla, no grita, susurra, y nos corresponde a nosotros escuchar con humildad. ¿Qué más podría revelar esa ciudad? Bajo el calor incandescente del sol egipcio, mucho antes de que fuera solo arena y silencio, aquella ciudad ahora redescubierta latía con una vida propia, tejida en rituales, sonidos y colores que dejaron de resonar hace milenios en las márgenes del Nilo. Imaginarla en su plenitud requiere no solo conocimiento arqueológico, sino una cierta sensibilidad para percibir los detalles no escritos, los gestos cotidianos que jamás serían registrados en papiros, porque allí, bajo la mirada invisible de Atón, hombres y mujeres vivían, y quizás hasta amaban, dentro de un universo moldeado por la fe, la tradición y las rupturas. El Imperio Nuevo, período en el que se cree que esta ciudad floreció, fue una era de grandeza y contradicciones. Egipto atravesaba su fase expansiva, con ejércitos poderosos, comercio vibrante y una burocracia refinada. Pero fue también en ese momento cuando surgió uno de los episodios más enigmáticos de la historia egipcia: la revolución religiosa promovida por Akenatón. En un gesto tan audaz como arriesgado, el faraón decretó el culto exclusivo a Atón, el disco solar, desafiando siglos de politeísmo y confrontando directamente a la poderosa casta sacerdotal de Amón. ¿Qué motivó ese cambio? ¿Fe sincera o una estrategia para debilitar a los templos rivales? Sea cual fuere la respuesta, las consecuencias fueron profundas, y esta ciudad recién descubierta puede haber sido parte de ese experimento espiritual. La arquitectura del lugar revela indicios sutiles de esa conexión. Las casas, aunque simples, siguen un patrón de distribución espacial que remite a centros urbanos vinculados al culto de Atón. Calles anchas, patios abiertos, espacios con posible función ceremonial. En algunas paredes, relieves muestran el disco solar con sus brazos extendidos, cada rayo terminando en manos humanas que ofrecen la vida, el Anj. Estas representaciones no eran meramente artísticas, funcionaban como una oración continua esculpida en la piedra. Vivir allí era, de cierta forma, vivir bajo la atenta mirada del sol divino, sin sombras, sin secretos, solo luz y devoción. Dentro de las casas, la vida se organizaba de forma funcional. Estructuras de adobe dividían las habitaciones, y los objetos encontrados sugieren hábitos domésticos similares a los de otras ciudades del período. Había vasijas para almacenar grano, herramientas para moler, pequeñas esculturas votivas y en algunas zonas restos de pigmentos de colores, posiblemente usados tanto con fines decorativos como rituales. Esto indica que la vida cotidiana no estaba separada de la vida espiritual.
Ambas se entrelazaban en cada gesto, en cada comida, en cada palabra susurrada antes del sueño. Las mujeres, como demuestran ciertas estatuillas e inscripciones, tenían un papel central tanto en la vida familiar como religiosa. La iconografía del período de Atón retrata frecuentemente figuras femeninas con más libertad y presencia que en épocas anteriores, quizás reflejando la creciente importancia de figuras como Nefertiti y posiblemente su hija. Algunos creen que esta ciudad pudo haber sido fundada por una mujer, y los objetos hallados alimentan esa hipótesis. Algunos amuletos, en particular, contienen inscripciones que remiten a la protección materna, la fertilidad y la sabiduría. En una de las casas excavadas, los arqueólogos encontraron lo que pudo haber sido un pequeño altar doméstico, con restos de ofrendas cuidadosamente dispuestas, preservadas por el tiempo. Fue allí, en ese gesto íntimo, donde la fe y la cotidianidad se tocaban. El comercio también formaba parte vital de la vida en esa ciudad. Fragmentos de cerámica provenientes de otras regiones, como Nubia y el Levante, indican que existía una ruta de intercambio establecida, aunque quizás informal. Esto demuestra que incluso durante un período de centralización religiosa, las fronteras culturales seguían siendo permeables. Los habitantes comían pan, pescado seco, frutas del valle del Nilo y tal vez intercambiaban objetos por especias o telas. La ciudad vivía, y no solo como un santuario aislado, sino como parte de una red más amplia de relaciones. Lo que hace que esta ciudad sea particularmente fascinante, sin embargo, no es solo lo que contiene, sino lo que insinúa. Su existencia, casi como un susurro olvidado, plantea la idea de que el culto a Atón pudo haber estado más extendido de lo que se pensaba, llegando a formar comunidades enteras devotas al disco solar. A diferencia de Amarna, cuya monumentalidad la hizo demasiado evidente como para ser ignorada, esta ciudad era discreta. Floreció al margen, quizás protegida, quizás escondida. Y eso sugiere una estrategia deliberada de continuidad silenciosa, mantener viva la llama de una fe prohibida, incluso tras la caída de su creador. Mientras caminamos mentalmente por sus calles enterradas, casi podemos oír los pasos de niños corriendo, el sonido del barro moldeado, los cánticos al sol al amanecer. Podemos imaginar a madres contando historias alrededor del fuego, hombres debatiendo sobre la cosecha, sacerdotisas encendiendo incienso ante un símbolo esculpido en la piedra. Todo eso fue real, y todo eso estuvo, durante siglos, dormido bajo la arena, como un suspiro atrapado en la garganta de la historia. Esta ciudad, ahora expuesta de nuevo a la luz, no es solo un hallazgo arqueológico. Es un recordatorio poético de la fuerza de las creencias humanas, de la resiliencia cultural y de la memoria que insiste en sobrevivir, incluso cuando ha sido borrada de los registros. Bajo el sol de Atón se vivió, se amó, se oró, se construyó y al final se descansó. Y ahora despiertan para contar lo que la arena intentó callar. Entre las figuras más enigmáticas de la antigüedad, pocas evocan tanto fascinación como Nefertiti. Su nombre, que significa la bella ha llegado, ha atravesado los siglos envuelto en nieblas de belleza, poder y silencio. Reina consorte de Akenatón, fue mucho más que una esposa decorativa. Era una soberana activa, presente en ceremonias religiosas, retratada en posiciones de autoridad y en muchos registros situada al mismo nivel que el propio faraón. Y aún así, su historia termina de forma abrupta, casi como si hubiera sido borrada deliberadamente. Lo mismo puede decirse, o quizás aún más intensamente, de su hija, una figura aún más oscura, cuya existencia se fragmenta entre indicios arqueológicos, hipótesis académicas y un profundo silencio documental. Durante los años en que Akenatón promovió su revolución religiosa, Nefertiti estuvo a su lado, tanto en los templos como en los registros oficiales. Juntos rompieron con la tradición politeísta, levantaron la ciudad de Amarna e instauraron el culto exclusivo a Atón. Esa ruptura profunda causó incomodidad, revuelta y un redireccionamiento completo de la espiritualidad egipcia. Cuando Akenatón desaparece, quizás muerto, quizás depuesto, los registros sobre Nefertiti también se vuelven escasos.
Algunos egiptólogos creen que gobernó por un breve periodo, adoptando incluso un nombre masculino, como corregente o faraón interina. Otros sostienen que cayó en desgracia, silenciada por el retorno del antiguo culto a Amón. Pero ¿y su hija? Poco sabemos con certeza. Algunas teorías señalan a Meritaten como la sucesora espiritual más probable de Nefertiti. Hay evidencias tenues de que asumió funciones destacadas tras la muerte de su padre. En ciertos artefactos, su nombre aparece en posiciones de honor, junto a figuras masculinas, lo que sugiere que pudo haber ejercido algún papel de gobierno o liderazgo religioso. Y también existe la posibilidad, aún controvertida, de que haya fundado o liderado comunidades devotas a Atón, lejos del centro del poder, en regiones más aisladas. Tal vez incluso en la ciudad recientemente descubierta bajo las arenas del norte. Si esa hipótesis es cierta, la existencia de la ciudad cobra un significado aún más dramático y simbólico. Imaginemos a una hija heredera de una fe rechazada, prohibida por las fuerzas que restauraban el antiguo orden. Imaginemos a una mujer intentando preservar la memoria de sus padres, de sus rituales, del Dios que una vez fue proclamado soberano absoluto del cielo. Imaginemos que reunió seguidores, sacerdotes exiliados, familias leales, y construyó allí, entre el Nilo y el desierto, un refugio espiritual, no un reino, sino un santuario, un último gesto de resistencia silenciosa ante el colapso de un ideal. En ese contexto, los artefactos hallados en la ciudad adquieren nuevos significados. Las estatuillas femeninas con rasgos reales, los símbolos de Atón esculpidos discretamente, los espacios que sugieren rituales domésticos, todo encaja en una narrativa de supervivencia. El silencio de las inscripciones oficiales quizás no indique ausencia, sino borrado. Porque si hubo un esfuerzo deliberado por erradicar el culto a Atón, también existió el cuidado de enterrar, de esconder, de dejar intacto. La arena no destruyó, ella preservó. Y es en ese punto donde la historia de Nefertiti y de su hija se transforma en metáfora del propio Egipto. Poderosas, visibles, influyentes, y luego silenciadas. No destruidas, solo cubiertas por el tiempo, como un papiro enrollado y guardado para el momento adecuado, como una voz que espera siglos hasta que alguien tenga oídos para escucharla. ¿Qué habría sentido esa mujer si realmente existió como la imaginamos? Exilio, esperanza, deseo de venganza, fe inquebrantable. ¿Construyó esa ciudad como un acto de devoción o como una fuga? ¿Dejó descendientes? ¿Fue sepultada allí, bajo la misma tierra que ahora comienza a ser excavada, milímetro a milímetro, por manos que intentan reconstruir lo que el silencio dispersó? No lo sabremos pronto, y tal vez nunca lo sepamos por completo. Pero eso no disminuye la importancia de la búsqueda. Al contrario, es en el vacío de las respuestas definitivas donde reside la fuerza de la arqueología. Cada fragmento hallado, cada objeto restaurado, cada muro desenterrado es una pregunta que resuena en el tiempo. Y el misterio no es un obstáculo, es el combustible mismo de la investigación. El enigma de Nefertiti y de su hija no es solo un caso no resuelto de la historia egipcia, es un símbolo de cuán frágil y resistente es la memoria. Es la prueba de que el silencio no es ausencia, sino una forma distinta de presencia. Es un recordatorio de que, incluso cuando no hay registros, incluso cuando los nombres son borrados y los rostros desfigurados, hay algo que permanece, algo que desafía al tiempo, a la arena, a la política y al olvido. Y ahora con el surgimiento de esta ciudad olvidada, quizás estemos más cerca de escuchar, aunque sea en susurros, la historia de una mujer que se atrevió a existir en medio de la oscuridad del olvido. Y quizás, al escuchar con atención, no estemos solo rescatando el pasado, sino redescubriendo partes olvidadas de nosotros mismos. La ciudad olvidada bajo las arenas del norte de Egipto, ahora redescubierta, yacía no muy lejos de la metrópoli más célebre de la antigüedad, Alejandría. Fundada siglos después de la era de Nefertiti y Akenatón, Alejandría llegaría a convertirse en símbolo de convergencia entre mundos, griego, egipcio, persa, romano, y en un centro indiscutible de saber, poder y esplendor. Pero antes de su ascenso,
Otras ciudades habían ocupado ese mismo espacio físico y simbólico, invisibles para los ojos modernos durante mucho tiempo. Y ahora, con el despertar de una ciudad mucho más antigua, surge una oportunidad rara de comparación. Dos ciudades sobre el mismo suelo, pero de épocas diferentes. Dos narrativas que, si se escuchan con atención, revelan mucho más que sus propios muros. Revelan los ciclos de la civilización, del olvido y de la memoria. Alejandría fue creada por Alejandro Magno en el año 331 a.C. y moldeada según los patrones helenísticos: calles rectas, trazado urbano racional, amplias avenidas y edificios monumentales. Se hizo famosa por su legendaria biblioteca, su colosal faro y por albergar pensadores, alquimistas, poetas y científicos. Pero antes de todo eso, mucho antes, el suelo que hoy sostiene sus ruinas ya había sido ocupado. La ciudad recién descubierta, datada en aproximadamente 1300 años antes de la fundación de Alejandría, no ostentaba la monumentalidad de su hermana menor, pero eso no la hacía menos rica en significado. Su valor está precisamente en el contraste, en la sencillez que alberga misterio, en la modestia que guarda secretos. La arquitectura de la ciudad de Atón, como algunos estudiosos ya empiezan a llamarla, es más orgánica, menos lineal. Sus caminos siguen curvas suaves, casi como si imitaran el flujo del Nilo a lo lejos. Sus construcciones son de adobe, hechas con los materiales disponibles, pensadas para el calor, para la oración, para la convivencia. Alejandría fue construida en piedra, mármol y ambición. Miraba hacia el mar, la ciudad olvidada, hacia el sol. Y eso no es solo una metáfora, es una diferencia estructural. Alejandría fue orientada hacia el mundo, hacia el comercio, hacia la eternidad de la fama. La ciudad del culto a Atón fue orientada hacia el interior, hacia lo sagrado, hacia el silencio. Esa diferencia es aún más evidente en los rastros culturales que ambas dejaron. Alejandría, incluso en ruinas, sigue presente en los libros, en el cine, en las teorías sobre lo que su biblioteca pudo haber contenido. Está en el imaginario colectivo, llena de luz y erudición. La otra, hasta hace poco, ni siquiera era mencionada. Su ausencia era tan absoluta que su existencia parecía improbable, pero es precisamente ese vacío lo que la hace tan poderosa. Donde falta información, surge la imaginación. Y cuando finalmente emergen fragmentos de lo que fue, tenemos la rara oportunidad de reconfigurar nuestra comprensión de la historia. Hay una especie de ironía en el hecho de que la ciudad más antigua haya permanecido tan bien preservada bajo la arena, mientras que Alejandría, con toda su gloria, fue devastada por terremotos, saqueos y el tiempo. Lo que fue construido para perdurar se derrumbó. Lo que fue escondido sobrevivió. Y eso nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la permanencia. Tal vez la verdadera durabilidad no esté en los mármoles ni en las columnas, sino en aquello que reposa fuera del alcance de los ojos, protegido por el olvido involuntario. Ambas ciudades, cada una a su manera, fueron escenario de intensos movimientos culturales y religiosos. Alejandría fue cosmopolita, plural, filosófica. La ciudad de Atón, íntima, devocional, espiritual. Una ofrecía saberes múltiples, la otra se centraba en la luz de un solo Dios. Y sin embargo, no hay contradicción en sus existencias. Representan dos fases distintas del alma egipcia: la mirada hacia afuera y el viaje hacia adentro, la expansión y el recogimiento, la grandiosidad visible y la profundidad oculta. Comparar estas dos ciudades no es un intento de enfrentarlas, sino de entenderlas como hermanas separadas por el tiempo. Alejandría es la hermana menor que alcanzó fama y reconocimiento, pero cuya voz fue acallada por el colapso. La ciudad olvidada es la hermana mayor, discreta, que vivió en silencio y cuya voz apenas ahora comienza a ser escuchada. Ambas tienen algo que decir, y al escuchar a las dos, quizás podamos comprender mejor qué es Egipto, no solo como nación, sino como idea. Un territorio donde la arena no borra, solo aplaza, donde la memoria descansa, esperando el momento justo para despertar. En el fondo, Egipto no se mide solo por sus pirámides o sus templos. Se mide por el contraste entre lo que fue recordado y lo que fue olvidado.
Y en esta danza entre visibilidad y silencio, Alejandría y la ciudad de Atón se encuentran, una erigida para ser inmortal, la otra olvidada para ser preservada. Y ambas, ahora, pueden finalmente reencontrarse, no en los libros, sino en la imaginación viva de quienes escuchan las historias susurradas por el desierto. La historia de la humanidad está llena de glorias desvanecidas, ciudades que brillaron como estrellas en el firmamento cultural de su tiempo, hoy no son más que polvo, fragmentos o vagas menciones en textos que apenas escaparon a la destrucción. Algunas desaparecieron por guerras, otras por pestes, colapsos económicos o migraciones, pero también están aquellas que se desvanecieron sin ruido, tragadas lentamente por el tiempo, por el viento y por la arena. Egipto es uno de los mayores escenarios de esta obra silenciosa. Sus paisajes inmóviles esconden más de lo que revelan, y la desaparición de civilizaciones bajo su suelo no fue necesariamente abrupta, fue paciente, metódica, casi ritual. El desierto, contrariamente a lo que se podría imaginar, es un agente activo de transformación. No está quieto, respira, avanza, retrocede. Sus dunas se desplazan con el tiempo, alteran el paisaje, entierran estructuras enteras. Un poblado que hoy está a la vista, mañana puede desaparecer bajo una fina capa de arena. Y con el pasar de los siglos, lo que fue visible se convierte en leyenda. La ciudad que desaparece no lo hace de golpe. Se va borrando poco a poco. Primero desaparecen los caminos, luego colapsan los techos, las puertas se pudren, los muros se desmoronan, y por último se borra el nombre. La memoria, como la arena, lo cubre todo. Este proceso no es aleatorio. Depende de una serie de factores interconectados: geografía, clima, abandono humano, alteraciones en los cursos de agua. Egipto, a pesar de ser conocido por su río vital, el Nilo, también ha sufrido con cambios ambientales severos a lo largo de la historia: sequías prolongadas, inundaciones imprevisibles, desplazamientos de tribus y centros de poder. Cuando una ciudad perdía su razón de ser, ya sea una ruta comercial, un río cercano o la protección de un faraón, era abandonada poco a poco, y el desierto, como una criatura silenciosa, tomaba el control. Hay algo casi simbólico en eso, como si la propia naturaleza de Egipto exigiera esta danza con el tiempo. Lo que hoy parece eterno, mañana puede desaparecer, y lo que fue olvidado, algún día puede volver. Esa oscilación entre presencia y ausencia forma parte del espíritu del lugar. La ciudad redescubierta cerca de Alejandría es una prueba viva de esta lógica ancestral. No fue destruida por enemigos, no fue incendiada ni saqueada, fue abandonada. Y el abandono en contextos como este no es una falla, es un destino. Las civilizaciones desaparecen porque son frágiles. No importa cuán avanzadas, organizadas o espiritualmente elevadas sean, siempre están a merced de fuerzas mayores: el tiempo, el clima, la naturaleza, el azar, y también de los propios humanos, que construyen y destruyen con el mismo fervor. La ciudad de Atón, como algunos ya la llaman, es un recordatorio de que el silencio puede ser tan revelador como el sonido, y que hay desapariciones que no son pérdidas, sino transformaciones. Para los antiguos egipcios, eso formaba parte de la lógica del mundo. La destrucción no era el fin, era solo una etapa del ciclo. Lo que muere, renace. Lo que es enterrado, algún día vuelve. La arena que cubre es la misma que protege. El viento que borra es el mismo que algún día podrá soplar y revelar. Ese entendimiento cíclico del tiempo es visible en sus mitos, en sus rituales, en su propia arquitectura. Pirámides apuntando al cielo, tumbas profundas bajo tierra, inscripciones que deseaban durar para siempre, aun sabiendo que el tiempo no tiene prisa. Y el tiempo, en efecto, no tiene prisa. Permite que se formen capas, que ciudades enteras sean olvidadas, que los nombres sean borrados, y un día, cuando todo esté lo suficientemente maduro, devuelve un fragmento, como quien abre un baúl antiguo, no para devolverlo todo, sino solo lo necesario para reavivar la memoria. Así fue con Tebas, con Amarna, con Tanis, y ahora
Así es con esta nueva ciudad que ha despertado bajo el norte de Egipto. Cada piedra desenterrada no es solo una pieza arqueológica, es una confesión del tiempo. La desaparición de una civilización, en este contexto, es menos una tragedia y más una metamorfosis. Nada se pierde del todo. Lo que existió deja huellas, aunque sean invisibles. Y el trabajo del historiador, del arqueólogo, del curioso, es leer esas huellas con cuidado, con reverencia, con el silencio necesario para escuchar lo que el viento quiere decir. Porque a veces la arena no quiere esconder, solo quiere contar una historia, pero a su manera, a su ritmo. Y depende de nosotros estar atentos, porque al final todas las civilizaciones desaparecen, pero no todas son redescubiertas. En medio del inmenso silencio que flota sobre las ruinas de una ciudad olvidada, existe un lenguaje que no se forma con sonidos, sino con vestigios. Una gramática hecha de piedra, fragmento, sombra y ausencia. Cuando los arqueólogos caminan sobre lo que queda de un pasado sepultado, no buscan solo objetos, sino voces. Voces que resisten al tiempo no a través de palabras habladas, sino mediante aquello que permanece. Una pared manchada, una escalera que no conduce a ningún lugar, un cuenco aún con restos de harina petrificada. Esas son las palabras de quienes ya no están, y hay que escucharlas con los ojos. La ciudad desenterrada en las arenas del norte de Egipto susurra con ese lenguaje ancestral. Cada estructura, cada pasillo, cada bloque de adobe lleva consigo marcas de uso, de rutina, de gesto humano. Los espacios abiertos entre las casas no son vacíos, son vestigios de encuentros. Los altares de piedra, desgastados por el tiempo, aún conservan la energía de antiguas oraciones, e incluso los escombros dicen algo sobre el abandono, sobre el miedo, sobre el final. El silencio que allí habita no es ausencia de sonido, sino presencia concentrada de memoria. La arqueología moderna ha aprendido a respetar ese tipo de comunicación. Ya no se excava solo para encontrar piezas raras o riquezas materiales. Lo que importa ahora es el contexto, el matiz, la delicadeza. Un pequeño fragmento de pintura en una pared puede revelar más sobre la vida cotidiana de una civilización que un sarcófago dorado. Un vaso roto hallado en la habitación correcta, en la posición adecuada, puede contar cómo comía, dormía o rezaba una familia. Y es esa escucha atenta la que convierte la excavación en un diálogo entre vivos y muertos, separados por milenios, pero aún conectados por gestos humanos. En el caso de esta ciudad perdida, muchos de esos gestos siguen allí, congelados en el tiempo. En ciertos cuartos, marcas de hollín en las paredes indican el uso continuo del fuego para cocinar o iluminar. En otros, la disposición de objetos sugiere una rutina bien establecida, el lugar donde se preparaban alimentos, el rincón de descanso, el espacio para ofrendas. Incluso la ausencia de ciertos elementos puede ser significativa. Donde no hay íconos de dioses tradicionales, pero sí símbolos solares, encontramos señales de una fe silenciosa, quizás incluso secreta. El silencio también habla, y a veces más fuerte que el sonido. Los arqueólogos que participan en la excavación describen la sensación de estar invadiendo un mundo que todavía respira. Es como si la ciudad simplemente hubiera dormido, esperando el momento justo para ser reencontrada. Al tocar los objetos, al limpiar el polvo de una losa, al descubrir un escalón que conduce a un espacio cerrado, hay una reverencia natural, casi espiritual, como si cada fragmento del pasado exigiera cuidado, atención, presencia. No se trata de extraer, sino de traducir. Y lo que se traduce no es solo la forma de las cosas, sino la emoción que contienen, porque al final de cuentas, las ruinas nos hablan de nosotros mismos, revelan lo que se valoró, lo que se temió, lo que se preservó, revelan hábitos, ritmos, deseos y también los silencios, lo que no se dice pero se siente. En una de las casas excavadas, por ejemplo, se encontró una pequeña caja de madera, delicadamente trabajada, oculta bajo el piso. Dentro, restos de telas y pequeñas cuentas de piedra azul, sin inscripción, sin explicación. Pero allí, en ese escondite, había una historia, tal vez un objeto sagrado,
tal vez un recuerdo, tal vez un secreto, y esa es la esencia de lo que las ruinas quieren contarnos, que el pasado no es un museo congelado, sino una narrativa en constante construcción, que cada descubrimiento reabre preguntas, renueva misterios y nos obliga a enfrentar la fragilidad de lo que llamamos civilización. Lo que hoy es ruina, un día fue hogar. Lo que hoy es fragmento, un día fue totalidad. Lo que hoy es silencio, un día fue canto, grito, risa, llanto. Por eso caminar entre ruinas, especialmente cuando emergen del olvido, es un acto de escucha, una escucha lenta, profunda, respetuosa, porque lo que ellas dicen no trata de fechas o batallas, trata de personas, de los pequeños gestos que nunca llegaron a los libros, pero moldearon la vida cotidiana, de la presencia invisible de quienes vinieron antes y que, de algún modo, siguen aquí. Las ruinas de la ciudad de Atón, o cual fuera su nombre original, no gritan, susurran, y tal vez, en ese susurro, esté la mayor de las revelaciones, que ninguna vida se olvida por completo, si alguien está dispuesto a escuchar con atención. Cuando una ciudad perdida resurge del olvido, su impacto no se limita a las salas de investigación o a las trincheras arqueológicas. El redescubrimiento de una civilización, por más pequeña o desconocida que parezca, lanza ondas que repercuten mucho más allá de la ciencia, toca la política, atraviesa las narrativas nacionales, enciende disputas ideológicas y, a veces, incluso redefine la identidad de un pueblo, porque el pasado, especialmente aquel que resurge tras siglos enterrado, no pertenece solo a la historia, se convierte en símbolo, en herramienta, en espejo. Eso fue lo que comenzó a ocurrir tan pronto como la noticia de la nueva ciudad en el norte de Egipto se difundió. Los periódicos locales publicaron titulares cautelosos, pero emocionados. Sitios internacionales de arqueología comenzaron a cubrir el avance de la excavación, y rápidamente, el gobierno egipcio reconoció el potencial cultural y estratégico del hallazgo, porque más allá de un descubrimiento académico, el regreso de esta ciudad al mundo visible era una oportunidad, una chance de reforzar la imagen de Egipto como cuna de civilizaciones antiguas, un recordatorio al mundo de que allí, bajo las arenas, aún hay historias inconclusas y que el pueblo egipcio es el legítimo guardián de esas memorias. En las conferencias oficiales, los discursos comenzaron a destacar no solo la importancia científica de la ciudad, sino también su valor simbólico. La idea de que una civilización entera pudo haber sido borrada solo para ser redescubierta por manos egipcias se convirtió en una narrativa poderosa. La ciudad empezó a ser presentada como prueba de que Egipto aún tenía secretos que ofrecer y que, contrariamente a lo que muchos pensaban, la era de los grandes descubrimientos arqueológicos en el país estaba lejos de terminar. Pero junto con el prestigio, vino el peso de la responsabilidad. Redescubrir es solo el comienzo. ¿Qué hacer con lo que se ha reencontrado? ¿Cómo proteger, preservar, interpretar y al mismo tiempo integrar esta nueva pieza en el delicado mosaico de la historia oficial? No son preguntas simples. La arqueología, cuando se enfrenta a lo inesperado, desafía lo que se creía saber, y no siempre las estructuras políticas o culturales están preparadas para recibir lo nuevo. La ciudad recién expuesta presentaba símbolos asociados al culto de Atón, una religión que fue oficialmente condenada tras la muerte de Akenatón. En otras épocas, este tipo de descubrimiento podría haber sido ignorado o reinterpretado para ajustarse al discurso dominante. Pero hoy, con una mirada más abierta a la complejidad del pasado, hay un esfuerzo, aunque delicado, por reconocer esos matices. Aún así, los debates siguen siendo intensos. ¿Cuál es el lugar de la hija de Nefertiti en la historia egipcia? ¿Fue una reina? ¿Una rebelde? ¿Una mártir espiritual? Las respuestas a estas preguntas moldean narrativas, y las narrativas moldean identidades. Mientras tanto, en el campo científico, la ciudad se transforma en un laboratorio vivo. Equipos de arqueólogos, epigrafistas, restauradores e historiadores trabajan codo a codo, en colaboración internacional, pero bajo la supervisión estricta del gobierno egipcio. Hay drones sobrevolando el sitio, escaneos en 3D en proceso
microexcavaciones realizadas con instrumentos tan delicados como pinceles de maquillaje, todo documentado, todo analizado, porque en este momento cualquier error de interpretación podría resonar durante décadas. Al mismo tiempo, crecen las demandas de preservación. El turismo, una fuente vital de ingresos para el Egipto moderno, ya empieza a mirar al nuevo sitio como una posible atracción futura. Pero el dilema es inevitable. ¿Cómo hacer accesible algo que solo se conservó por haber permanecido oculto? La tensión entre exposición y conservación es un fantasma que ronda todo hallazgo arqueológico, y aquí, con una ciudad prácticamente intacta, esa tensión es aún más aguda. Egipto quiere mostrar su pasado, pero también necesita protegerlo del presente. Y en medio de todo esto está la memoria nacional. El redescubrimiento de una ciudad olvidada conmueve al imaginario colectivo. Reaviva el orgullo, pero también exige madurez histórica, porque reconocer que una parte importante de la propia historia había sido olvidada o silenciada es, al mismo tiempo, un gesto de humildad y de fuerza. Y ese gesto empieza a emerger. La ciudad, ahora iluminada por la curiosidad del mundo, desafía a los egipcios modernos a revisitar sus propios mitos fundacionales, sus leyendas, sus narrativas, y quizás a reinventar lo que significa ser heredero de una de las civilizaciones más antiguas de la Tierra. La ciencia hace preguntas, la política ofrece discursos, y la memoria nacional construye significados. En este entrelazamiento de fuerzas, la ciudad de Atón, o como haya sido llamada originalmente, se transforma en mucho más que piedras y muros. Se convierte en una idea, en un campo de disputa simbólica, en un espejo del presente reflejado en el pasado. Y lo más curioso es que incluso después de todo eso, sigue allí, en silencio, acostada bajo el cielo del norte, entre los vientos del desierto y los susurros del Nilo, testigo de su propia desaparición, y ahora, una vez más, de su resurrección. Más allá de los registros oficiales, de las cronologías cuidadosamente conservadas en los museos y de las versiones autorizadas de la historia egipcia, existe otro Egipto, nebuloso, fragmentado, a menudo desacreditado. Un Egipto que se sostiene en ecos de voces borradas, en símbolos indescifrables, en mitos que persisten incluso cuando los libros los ignoran. Es en ese territorio marginal donde la ciencia duda y la imaginación se fortalece, donde florecen las teorías alternativas, saberes ocultos, interpretaciones no convencionales que, por más controvertidas que sean, revelan una necesidad humana profunda, la de encontrar sentido donde reina el silencio. La ciudad recién descubierta bajo las arenas del norte, por ejemplo, ya comienza a atraer la atención no solo de arqueólogos, sino también de teóricos independientes, místicos, estudiosos de religiones antiguas, buscadores espirituales. Para ellos, esta ciudad no es solo un sitio arqueológico más, es un portal, una llave, un vestigio de algo mayor que fue deliberadamente ocultado. La ausencia de referencias históricas explícitas, el simbolismo solar, la posible conexión con figuras femeninas poderosas, todo ello alimenta especulaciones que van mucho más allá de los límites del academicismo. Algunos ven, por ejemplo, en esta ciudad, señales de una línea espiritual perdida, una tradición esotérica que habría sido suprimida tras la caída del culto a Atón. Según estas corrientes de pensamiento, Akenatón y Nefertiti no fueron solo reformadores religiosos, sino iniciados en una sabiduría solar ancestral, anterior a lo que hoy se considera historia. Esa sabiduría, dicen, no era solo teológica, sino también cósmica, una conexión directa entre el ser humano y las fuerzas celestes. El disco solar Atón no sería solo un dios nuevo, sino una representación simbólica de una fuente energética primordial, un conocimiento que trasciende la religión y alcanza las estrellas. Esta perspectiva se alinea con otras teorías igualmente marginales que señalan la existencia de una civilización egipcia predinástica mucho más avanzada de lo que se cree. Una civilización que habría construido estructuras que los egipcios posteriores solo heredaron, como las pirámides, que algunos atribuyen a épocas anteriores
al propio Egipto faraónico. Para estos teóricos, la ciudad recién descubierta podría ser una de las ciudades hijas de ese conocimiento antiguo, un enclave, un refugio, quizá incluso un archivo sagrado donde parte de esa sabiduría fue preservada antes del colapso final. En el ámbito de las tradiciones orales, hay leyendas que hablan de ciudades enterradas bajo la arena que guardan los verdaderos nombres de los dioses. Según estas creencias, cada divinidad tendría un nombre secreto, conocido solo por iniciados, y pronunciarlo despertaría un poder que la humanidad aún no está preparada para comprender. Los símbolos hallados en las paredes de la nueva ciudad, especialmente los que involucran el disco solar y los rayos terminados en manos humanas, son frecuentemente interpretados por estos estudiosos como códigos que, si fueran descifrados, revelarían una cosmología perdida. Otras corrientes más sincréticas llegan a conectar estas teorías con narrativas de la Atlántida, civilizaciones sumergidas o seres superiores que habrían guiado a los antiguos egipcios. La ciudad de Atón, en estas visiones, podría haber sido una especie de santuario donde el saber atlante fue transmitido y ocultado, en espera de tiempos en que pudiera revelarse sin persecución ni destrucción. Estos relatos, aunque rechazados por la academia tradicional, encuentran eco en comunidades alrededor del mundo y muchas veces generan investigaciones paralelas, interpretaciones astrológicas, estudios sobre alineamientos cósmicos e incluso reconstrucciones digitales basadas en patrones geométricos sagrados. Por más controvertidas que sean, estas teorías expresan algo esencial, que el pasado es más que un conjunto de fechas y hechos. Es también un campo simbólico, un territorio donde la imaginación colectiva deposita sus anhelos, sus miedos y sus misterios. Egipto, con su atmósfera densa, su iconografía fascinante y sus monumentos casi sobrenaturales, siempre ha sido tierra fértil para ese tipo de búsquedas. Con cada nuevo hallazgo, como el de la ciudad perdida, estas narrativas alternativas cobran nuevo aliento, porque donde hay vacío, nace el mito. La ciencia, por supuesto, exige pruebas, rigor, evidencia, y tiene un papel vital en este proceso. Pero la presencia de estas corrientes marginales nos recuerda algo importante, que la historia también es un diálogo con lo invisible, que no todo lo que importa puede medirse o fecharse, y que hay preguntas que tal vez nunca se respondan, pero cuya sola existencia ya es, de por sí, profundamente reveladora. Al final, el Egipto que no está en los libros no es menos real, simplemente habita otro plano. Un plano donde la arena susurra verdades olvidadas, donde los símbolos vibran en silencio, donde el tiempo no es línea, sino espiral. Y en ese plano, la ciudad recién descubierta no es solo un sitio arqueológico, es una fisura, una invitación, un recordatorio de que a veces lo más importante de la historia está en lo que nunca fue dicho. Mientras los ojos del mundo se vuelven hacia la ciudad recién descubierta bajo las arenas del norte de Egipto, una pregunta silenciosa comienza a formarse en las mentes más atentas. ¿Cuántas otras ciudades como esta aún duermen, sepultadas por el tiempo, intactas bajo la piel de la tierra? ¿Cuántas historias aún no han sido contadas? ¿Cuántos nombres, idiomas, vidas, rituales y saberes reposan bajo capas de silencio, esperando solo el momento justo para ser reencontrados? La arqueología, por poderosa que sea, es como un fósforo encendido en la vastedad de la noche. Cada hallazgo ilumina brevemente una parte de lo desconocido y revela al mismo tiempo la magnitud de lo que aún no ha sido visto. Egipto, con su vasta extensión desértica y su densidad histórica, es solo uno de muchos lugares donde el tiempo ha enterrado civilizaciones enteras. Pero el fenómeno no se restringe a las orillas del Nilo. La tierra es un cementerio de ciudades olvidadas. Bajo los campos de Siria, bajo las selvas de América Central, bajo los glaciares de Asia, bajo los mares de Grecia, hay mundos sepultados, civilizaciones que surgieron, florecieron y desaparecieron, y que, en muchos casos, ni siquiera dejaron un nombre para la posteridad. Son esas presencias ausentes las que alimentan tanto a la ciencia como al imaginario, porque lo que aún duerme bajo la arena podría,
en algún momento, cambiar todo lo que creemos saber sobre quiénes somos. La arqueología contemporánea, con la ayuda de tecnologías como el radar de penetración terrestre, imágenes satelitales, drones e inteligencia artificial, empieza a desvelar estas capas con una precisión inédita. Recientemente, se identificaron grandes estructuras subterráneas en la Amazonía, sugiriendo sociedades complejas y urbanizadas mucho antes de lo que se imaginaba. En regiones de Mongolia, los desiertos revelan muros circulares desconocidos. En el fondo del mar Mediterráneo, comienzan a emerger vestigios de ciudades sumergidas. La tierra susurra pistas constantemente, y cada hallazgo es un giro en la narrativa que, durante siglos, creímos completa. Pero hay algo aún más inquietante en esta búsqueda. Lo que no vemos no es solo fruto del azar, sino también de la mirada humana. Durante mucho tiempo, la historia fue contada por los vencedores, por imperios, por religiones dominantes, por intereses coloniales. Ciudades enteras fueron ignoradas, borradas, despreciadas, simplemente porque no encajaban en la narrativa oficial. Pueblos indígenas, comunidades femeninas, cultos no ortodoxos, centros de resistencia. Todos pueden haber dejado huellas que fueron deliberadamente silenciadas. Así, lo que aún duerme bajo la arena no es solo un misterio arqueológico, es también una injusticia histórica. Por eso, cada redescubrimiento es, en cierto sentido, un acto de reparación. Cuando una ciudad olvidada sale a la luz, desafía la versión única de la historia. Propone una visión más amplia, más plural, más verdadera, y nos confronta con la fragilidad de la memoria humana. Porque si algo tan grande como una ciudad puede ser olvidado, ¿qué decir de las pequeñas historias, de los gestos cotidianos, de los afectos, de los dolores que nunca fueron registrados? El futuro de la arqueología, entonces, no es solo descubrir más, es escuchar mejor. Escuchar los silencios, los vacíos, los fragmentos. Es entender que la Tierra no es solo un escenario de conquistas y de imperios, sino un organismo vivo de memorias enterradas. Es aceptar que, tal vez, lo que está por venir, los descubrimientos aún no hechos, será incluso más sorprendente que lo que ya fue revelado, y que el conocimiento humano, por vasto que parezca, no es más que una capa muy delgada sobre un abismo de historias no contadas. Y quizá la lección más profunda de esta ciudad egipcia, que durmió durante más de 3000 años, sea esta: que el tiempo no borra, solo retrasa, que la verdad tiene su propio ritmo, que el pasado, por más enterrado que esté, siempre encuentra la forma de volver, y que en el silencio de la arena hay voces esperando, historias esperando, y sobre todo, futuros que solo podrán existir si somos lo suficientemente humildes para excavar con cuidado, para escuchar con atención, y para recordar que en el fondo también estamos hechos de capas, de ruinas, de recuerdos, porque quizá algún día alguien también excave lo que quedó de nosotros. Y ahora que hemos caminado juntos entre los vestigios de esta ciudad olvidada, ahora que hemos escuchado el silencio de los bloques, de los altares y de las sombras, tal vez solo quede una pregunta: ¿qué parte de nosotros también estaba enterrada? Porque al excavar la tierra, nos excavamos a nosotros mismos. Al soplar el polvo de un antiguo artefacto, también removemos las capas de ruido que cubren nuestra propia memoria. Y es allí donde la historia toca el alma, no como un dato frío, sino como un espejo de lo que somos y de lo que dejamos de ser. Esa ciudad que durmió por más de 3000 años no está sola. Es una entre muchas, pero por algún motivo fue ella la que emergió ahora, en este tiempo, en este mundo, en este instante. Tal vez porque nosotros también estamos listos para escucharla. Tal vez porque por fin tenemos la tecnología, la sensibilidad, la madurez para ver no solo piedras y muros, sino para reconocer gestos, intenciones, espiritualidades sepultadas. Tal vez porque estamos redescubriendo el valor de lo silencioso, lo simple y lo invisible. Y mientras cierras los ojos y dejas que esta historia repose dentro de ti como una semilla, recuerda: el pasado no está detrás, está debajo, está dentro. Vive en las preguntas sin respuesta, en las lagunas de los libros, en los fragmentos de un mundo que aún late, aunque sin voz.
Y a veces basta con detenerse, respirar, escuchar, porque la arena susurra, y cuando susurra, es el tiempo quien despierta. Buenas noches, y que tus sueños te lleven a lugares que aún duermen, esperando ojos dispuestos a ver lo invisible.